Grabar en computadora. Ya está, ya lo tenemos. Entonces empezamos hoy este nuevo curso de septiembre a julio, pues con otro texto de estos cortos de Beckett, que en inglés es As the Story Was Told. Finalmente, yo he lanzado el anzuelo para ver si alguien podía hacerse con el texto en francés. Todavía, bueno, como está lo repito en la grabación, por si es posible, si alguien puede, si alguien lo ¿En qué encuentra libro alguna está? vez. ¿Eh? ¿En qué Pues libro no, está? pues no lo sé, ¿sabes lo que pasa? Que esto es los métodos editoriales ingleses y franceses son diametralmente opuestos. Los ingleses editan de mil maneras y entonces editan los textos por separado, editan textos, los agrupan y luego tienen la costumbre de, de editar textos o recopilaciones. Entonces los franceses son muy culo prieto, iba a decir, no sueltan nada. Y entonces son muy enemigos de hacer lo que los ingleses es las colecciones estas de toda la prosa corta de Beckett, todo el teatro corto de No, Beckett. no existe eso, En no. francés no existe eso. En Ya francés es, hace años que se edita todo de la misma manera. claro. Me puse a buscar un poco, pero bueno, Hola, parte ¿qué del libro tal? de Beckett. Hola Elena, ¿Qué tal? Hola, ¿qué Hola, tal? ¿qué tal? ¿Cómo estáis? muy bien, por aquí estamos empezando. Mm, Entonces, ocurre esto, que no sé exactamente dónde estará editado en francés, porque hay quizás, porque en los Fisols, ¿sabes? Ahí, en esos libritos que se sacaron con varios textos muy cortos, lo mismo lo han incluido, porque había alguno, o sea, son textos de épocas distintas también, no todos de la misma época, y son textos muy breves, y a lo mejor en ese, que no me acuerdo cómo se llamaba en francés. En Y hay inglés, varios así con esa característica. Yo mm, estuve buscando y no encontré, bueno, me falta igual, alguno los tengo desordenados, listo. pues en Después alguno lo voy a de esos, indagar mejor. en alguno de esos estará, porque ni siquiera sé cuál es el título en francés, pero bueno. El caso es que este texto es del año 73. Bueno, hago una breve introducción y os paso la palabra para señalar básicamente eso, que es la brevedad de este texto, de la época en la que está, en el año 73, en una época donde Beckett tiene la impresión de estar soltando siempre sus últimos textos en una dificultad de escritura para él, que él lo cuenta así grande, pero que no deja de soltar estos pequeños textos y alguno otro más largo que sorpresivo que son claves luego en toda su trayectoria. Entonces, para mí esta época de escritura de Beckett, que pareciera que él ya la daba por concluida, me parece la más, a ver, no fructífera en el sentido de que no hay tanto material, pero es un material de una riqueza extraordinaria. Entonces, da la sensación de que Beckett en esos años lo que hace es sacar lo que son pues, sus demonios de siempre, la escritura de siempre, pero eh, con una depuración máxima. Y entonces, sobre todo eso, ¿no? La depuración de los textos, donde se pueden escuchar ecos de escritura de otras épocas, escritura de la época más prolífica, pero aquí es súper concentrado todo. Entonces parece que responde también a como una especie de visiones, una escritura que tiene muchas
muchas inspiraciones distintas, aparte de la memoria. En el teatro llega a ser inspiraciones musicales, formales, en fin, tiene como una amplitud hacia lo que es el arte contemporáneo. Entonces es como si el modernismo se metiera como una cuña en esas vertientes contemporáneas de la imagen, de la escritura, de la escritura, del texto, en fin. Y bueno, este es otro más de esos pequeños textos que quizás es complejo y es difícil poder intentar acotar eh, determinados significados. Hay algunos que son obvios, pero como pasa en Beckett, es muy difícil de asir. Hay muchas cosas que se escapan y aunque hacemos, por lo menos, bueno, es mi tendencia, ¿no? No quiere decir que la tengáis que seguir. Yo intento leerlo como referido a algo concreto, que Beckett lo suelta tal cual. O sea, no es como si dijéramos una visión intermedia, sino que es el alcance que ha tenido esa visión, digamos, o ese encuentro con algo de la memoria que se va concretando hasta que produce un texto. Entonces, el texto puede ser fragmentario, o sea, leerlo son definiciones contradictorias, porque puede ser fragmentario, pero al mismo tiempo hay algo definitivo. Definitivo, pero no cerrado. Entonces, o sea, no es un simple boceto. O si es un boceto, es el boceto llevado a la expresión de una época. O sea, cuando con el boceto se pinta lo que se puede pintar. No la comparación de esto es un boceto porque ahora me voy a pintar el cuadro con óleo. No, porque como no puedo pintar el cuadro con óleo, lo que pinto son bocetos, que eso es lo máximo que se puede llegar. Entonces, bueno, un poco esta breve introducción para no meterme, me gustaría, pero quería oíros un poco antes a vosotros a ver cómo le hincáis el diente y luego pues os doy un poco mi interpretación y quizás leer algunas partes para ir desglosando a ver de qué está realmente hablando o cuál es de intentar recomponer la escena que nos está contando Beckett. Venga, si os animáis. Una pregunta. Venga, Graciela. ¿Que se psicoanalizó Beckett? Sí. Ah, porque a mí me hizo, lo empecé a leer y pensé, esta es mi primera sesión. O sea, me pareció la primera sesión con un psicoanalista, realmente. O sea, había estado callado, yo estaba callada, o sea, todas esas cosas. Así, tardé varias sesiones, jugábamos al Scrabble porque yo no hablaba. Entonces me hizo acordar 100%. Bueno, gracias, Graciela, porque es una de las aportaciones. Bueno, no, es una historia larga, ¿no? Pero Beckett se psicoanalizó poco después de la muerte de su padre, con un psicoanalista que es un psicoanalista muy importante británico, Bion, en una época donde él era muy joven, esto es mediados de los años 30, y a raíz de ese psicoanálisis él se embarca un poco más, le abre la puerta un poco a la escritura, suelta un poco los demonios que tenía y puede escribir Murphy en Londres. El psicoanálisis lo hace en Londres, está 2 años y pico psicoanalizándose allí, porque en Irlanda estaba prohibido. Entonces, bueno, es una historia muy larga, pero hay cosas fundamentales de Beckett que vienen desde esa época. Una de ellas muy famosa es la conferencia a la que asiste, la conferencia de Jung a la que asiste con Bion, donde Jung cuenta sobre una paciente
y Beckett se identifica con ese lugar muerto en vida de la paciente de Jung, y es una cosa que aparece en muchos textos de él. A mí también me recuerda muchas veces esta posición, por ejemplo, Compañía, donde esa posición de tumbado, etcétera, etcétera, y lo que está diciendo tiene muchos ecos, pero bueno. Miguel Ángel, ibas a decir algo, sí. No, que se empezaba, no, o empiece otro, ¿no? Bueno, empiezo. Sí, claro, sí. Sí, a mí es que me ha recordado, yo tuve una terapia psicoanalítica que luego fracasó por mi parte, por parte del psicoanalista, no hubo un encuentro, no hubo confianza, y a mí me recordaba desde el principio, bueno, voy a empezar de una manera ordenada. Como la historia fue contada, nunca me acerqué al lugar durante las reuniones. Tenemos ya la primera oración, es una justaposición, una justapuesta, entonces se nos dice no que yo cuento la historia, ni que la historia me fue contada, la historia es contada. Ya desde el comienzo hay un balbuceo de lenguaje, lo podemos llamar, ¿no? La historia empieza a contarse, la historia fue contada, ni la cuento ni me fue contada, se cuenta a sí misma la historia. Creo que en una terapia psicoanalítica también se empieza a balbucear, se empieza a hablar y se empieza, el lenguaje empieza a ser, y al final lo que se crea es una ficción lingüística, verbal, que puede haber signos reales a los que remite, pero ahí no existen, porque puede ser una fabricación de sujeto que enuncia y que habla. Esto es lo primero que veía yo en el texto. Dice, vamos al texto, que es un relato, es una confesión de unos hechos que él ha oído contar o ha vivido o le son suscitados por el recuerdo. Evidentemente le son suscitados por el recuerdo. Pregunté qué lugar y describieron detalladamente una tienda de campaña, del color del entorno. En un bosque se presupone verde o de hoja caduca, pues variable el color. Pregunté qué reuniones y a su turno fueron descritas. Nunca se acercó a aquel lugar para verificarlo. Esto es muy importante. El sujeto que enuncia es un sujeto que padece el conocimiento, que se le va a revelar en un alumbramiento. Yo es que de las dos, bueno, lo he oído varias veces, pero las dos primeras digo, si esto es una terapia de psicoanálisis o a lo mejor de otras terapias en que recuerdas, creo que a través de la hipnosis se puede hacer también, yo nunca lo hice a través de la hipnosis, pero se trata de dar un alumbramiento de algo traumático, de hechos traumáticos. Parece de recuerdos traumáticos de la niñez. Los hechos que cuenta o la historia como fue contada son con datos o signos periféricos, porque es muy difícil cuando algo es traumático entrar a saco, que eso puede ser un peligro. Ese fue en mi caso, que fue la experiencia frustrada, pues entraba a saco y yo no podía entrar. Era demasiado traumático, demasiado inmaduro, en aquella época, ahora sería diferente, claro. Se entra de una manera periférica. Pues final, y va apareciendo, nos vamos dando cuenta al final que está hablando con alguien, porque dice, pues finalmente, porque pregunte, interpela a usted, porque el texto, si vemos el texto, se dice, pregunté, el sujeto que enuncia, que habla, pregunté, pero ahora cuando al final se dice pregunte, interpela a un usted o a un tú. Entendemos que nos hallamos ante una confesión de una historia, como la historia fue contada, él tiene un saber, una verdad que remite a la historia. Un saber verbal, palabras. Bueno, vuelvo a repetir, no hay signos reales, evidencias o un lugar de la verdad de lo que se está contando. No hay lugar. Posiblemente por eso, claro, se establecen dos tiempos, al que remite la niñez y el hombre de ahora. Evidentemente es una creación verbal, porque el niño no es el que está hablando, es un hombre maduro y es como recuerda, como ha fabricado sus recuerdos. Entonces es toda una ficción. No hay signos reales, o por lo menos no se ven los signos reales en el texto. Yo según empezaba a coger el texto también, bueno, que era un niño y ahora que estoy leyendo, que no he querido, la historia de la sexualidad de Foucault, en la primera parte, que es la que estoy leyendo ahora, La voluntad del saber, en la edición del siglo XXI, casi por la mitad del libro, aparece el tema de la confesión en Foucault. Foucault habla de un ritual del discurso, en el cual el sujeto que habla coincide con el sujeto del enunciado.
También es un ritual que se despliega en una relación de poder. Y esto es muy importante porque en una terapia o en cualquier relación, cuando se habla de la gran dificultad que existe es que te hallas ante un poder que tienes que vencer, las resistencias de las que se habla, ¿no? O a veces es un poder que te lleva, como dice aquí muy claro, dice Foucault también, la confesión manimite. El poder reduce al silencio. Los hechos traumáticos que se ocultan en el silencio y que luego se manifiestan como enfermedades psíquicas o somáticas, son silencio, una palabra que no ha sido dicha. Y luego dice Foucault, para ver en el contexto en el que está Beckett, en el que estamos nosotros, que el lector imagine hasta qué punto debió de parecer exorbitante a comienzos del siglo XIII la orden dada a los cristianos de arrodillarse al menos una vez por año para confesar, sin omitir cada una de sus faltas. Según Foucault, desde el siglo XIII se forjó una sociedad confesional en Occidente, que continúa siéndolo, y que le diferencia de otros pueblos y sociedades del mundo. Bueno, que siga otro, luego sigo... Bueno, sí, para agilizar un poco. Sí, hay dos cosas que has dicho luego nos metemos un poco con el fondo, pero una cosa que has dicho al principio sobre o sea, que la historia no es, en esta división, que la historia no me es contada a mí. No sé muy bien por qué lo dices, porque en el texto empieza diciendo así. O sea, la historia, o sea, esto es una cuestión también de traducción, ¿no? Las dos veces que aparece la frase, la historia me fue contada. Entonces, bueno, yo me había quedado con el título. Pero es que el título, o sea, yo haría otra, me parece muy bien la traducción que ha hecho Milita. Yo me he hecho otra personal, he ido corrigiendo por aquí y por allá y me he hecho otra. Y incluso yo lo traduciría, porque el título original, Beckett lo que hace es coger las 5 primeras palabras. Entonces, y simplemente esto es muy típico en textos ingleses, se cogen las primeras palabras y ese es el título, se queda así. Entonces, tanto para poemas como para textos breves. Pero yo creo que si al traducirlo, si le quitamos porque dice was told, bien, lo deja ahí, podría haber puesto en inglés as story was told me, y lo deja así, que queda un poco más ambiguo. Pero en la traducción española no se puede, creo yo, no se puede decir de manera ambigua, porque si no se rompe la regla de las primeras palabras. Entonces ya no coincide. Es una elección. Yo personalmente la hubiera traducido tal como la historia me fue contada. Entonces, no me importa que no quede tan ambiguo, porque es que la ambigüedad está en el texto, o sea, la dificultad con... Pero bueno, lo que decía esa precisión, ¿no? Que la historia me fue contada, creo que es un elemento, porque además luego se repite luego, que es como insoslayable. Y luego hay otra precisión, que no es que cambie lo que has dicho, pero hay un pregunté que es con acento, que es que hay un error, claro. ¿vale? Es una errata. Un error. Exactamente, es una errata, es un pregunté. Además me escribió, le escribió a Hugo Milita y se dio cuenta de la errata después, ¿vale? Entonces es una errata, se le pasó. Yo he interpretado en ese momento se dirigía al al interlocutor, decía pregunte. Me desconcertaba un poco, pero bueno, claro, es un error. Mira, nos dice Eva, nos pregunta si podría ser como el inicio de algunas narraciones. Cuenta una leyenda, efectivamente, yo estoy de acuerdo. Por eso, está bien eso, ¿sabes? Sí. Por eso yo opté por, como la historia me fue contada, ¿sabes? Muy literal, pero poniendo el tal, porque en español, tal como me dijeron,
¿vale? Entonces, hay un juego en el tal como, que si se deja solamente el como, suena extraño. En español no decimos eso. Y entonces, podría ser, como cuenta una leyenda, ¿sabes? Es perfecto, ¿vale? Es una de las maneras de empezar. Además, creo que es, por ejemplo, en Joyce también está el retrato del artista adolescente, empieza precisamente así, ¿vale? Entonces tiene una frase donde es, bueno, como el modo, él hace una variación, ahora no me acuerdo muy bien, pero él hace una variación al tipo de introducción de cuento, que es como cuenta una leyenda, pues Joyce en retrato hace una pequeña variación ahí, muy sutil, pero muy interesante. Pero bueno, es exactamente eso, ¿no? Bueno, dejo para que sigáis y luego os digo mi versión. No, es que Loreto. además, tal como has dicho ahora, tal como sí, muy, pero yo incluso, como la historia me fue contada, le atribuí un valor causal. O sea, ya que la historia me fue contada así, entonces lo otro como una consecuencia. Entonces, realmente me ha parecido complejísimo. Es decir, yo no reconozco al Beckett del 73, porque bueno, ahora que acabo de estar con los textos del 70, más variaciones que podía ser el sin y lo otro, ¿no? Encontrarme con esto no sabía realmente situar. O sea, me parece muy bien lo que has dicho antes con lo del arte contemporáneo y demás, y me gustaría después que nos explicaras mejor, porque para mí es que no sé quién está hablando, o sea, no sé quién es el hombre, quién es ese hombre, el siguiente hombre. Que no quiere ser como el siguiente hombre. ¿Quién es el siguiente hombre? O sea, yo me pierdo completamente. El padre, dice Eva. El padre. No sé. No sé. El caso es que, Cometió bueno, los abusos. Que cometió yo, los abusos con él, ¿no? Pero no hay, o sea... el texto no dice eso. El texto dice el siguiente hombre. Y luego, Yo, por ejemplo, con relación al recuerdo de la infancia, es un recuerdo que es un recuerdo muy agradable para Beckett, el del Summer House, el recuerdo el lugar ese donde lo que se llama glorieta, ese recinto en el jardín de lectura y posible cena o lo que sea, ese refugio para él es un refugio de lectura asociado al padre y aparece en el relato del calmante. Y entonces es lo que el padre le podía contar cuentos, leer con él libros, relatos, que era lo único que le podía calmar a él. Entonces ahí la referencia al padre podría ser esa, pero hay mucha tela que cortar. Y Miguel Ángel, el otro Miguel Ángel... Yo, a ver, yo estoy esperando que cuando vuelvas a intervenir digas cuáles son las explicaciones obvias, porque yo aquí no encuentro nada obvio. Bien, por aquí tenemos, mira, por aquí tenemos frases de, esto es lo de, este es el inicio glorioso de Retrato del artista adolescente, ¿no? Porque es Once Upon a Time, es el típico inicio de los cuentos en inglés. Joyce le da la vuelta a la torsión y dice Once Upon a Time and a very good time it was, there was a moo cow coming down, y es un continuo la frase. Y entonces un continuo musical es un fluir, es alucinante porque esta frase, que es el inicio del Retrato del artista adolescente, podría ponerse al lado del inicio de Finnegan's Wake. ¿Vale? Entonces, o sea, en esto que estamos diciendo de Beckett, del modernismo al arte contemporáneo, podríamos decir lo mismo de Joyce. Este inicio de Retrato del artista adolescente sería el modernismo de Joyce y Finnegan's Wake lo que estalla en el arte contemporáneo, ¿no? Pero es lo mismo, ¿sabes? Es una expresión, es lo mismo escrito por la misma persona, digamos, 20 años después. Pero es retomar
y hacer otra torsión con otra visión artística, ¿no? Es impresionante. Dice Eva, a mí me hizo pensar en la muerte de su padre tanto por la Summer House, efectivamente, como por la mano que, obediente, retira el papel roto en 4. Bueno, si queréis meto un poco, no es que no tengo, o sea, abro las cosas, no las cierro, ¿eh? No las tengo, no tengo una interpretación que diga todo encaja según tal interpretación. Primero, a mí me parece que hay una referencia, tirando antes de las... Voy a intentar evitar voy a ir por otro camino, voy a intentar evitar lo biográfico. Entonces, voy a ir al texto en sí y tirar de las referencias literarias del propio Beckett. Entonces, para mí, por ejemplo, una de las referencias, hay muchos textos donde la referencia principal es la escritura. Y hay muchos textos de Beckett donde el protagonista es un escritor y que tiene que rendir cuentas. Y rendir cuentas significa producir, escribir. Entonces, por ejemplo, quizás el más famoso es Molloy. Entonces, el inicio de Molloy empieza así: estoy en el cuarto de mi madre, no sé cómo he llegado aquí. Y ese es el inicio del texto, ¿no? Que es un inicio que además, sorprendentemente, es casi paralelo al inicio del extranjero de Camus. Empieza estando en el cuarto de su madre muerta, ¿sabes? Porque es, bueno, en Molloy dice, me debieron traer aquí porque es imposible que yo llegara solo, me debieron traer en una ambulancia o en un vehículo de ese tipo. Entonces así empieza lo que es el primer párrafo de Molloy, y dice que hay dos señores que vienen y que se llevan lo que escribe. Y entonces él está en esa tortura de que hay dos señores que vienen y le quitan los papeles y tiene que escribir. Entonces está en la tortura de tener que escribir. Aquí el personaje, en vez de estar escribiendo, el personaje, esto está, no es un personaje único. Y entonces en la escena que está comentando, hay varias además, varias escenas, pero en una de ellas el personaje, el que está en primera persona, lo que hace es romper lo que el otro le deja. Entonces el otro le pasa un texto escrito, lo rompe en 4 y le devuelve los trozos. Entonces aquí se invierte, o se desdobla o se enriquece esa misma escena. Es una escena de escritura, ¿vale? Entonces yo creo que incluso podemos pensarlo con distintos personajes o podemos pensarlo dentro de un mismo personaje, o sea, dentro del desdoblamiento de la escritura, donde hay una necesidad de rendir cuentas, de quitarse la losa de encima, la losa de la culpa, se señala aquí, lo que sea, la losa de la culpa en Beckett pesa mucho, y se escribe. Pero lo que se escribe no vale, nunca es suficiente. Y esto se rompe y se tira, se devuelve porque no dice la verdad, porque no dice lo que es, no es suficiente, no quita culpa, no basta. Entonces, bueno, pero podría ser las dos partes de la escritura. Cuando Beckett decía que él no escribía nada que no hubiera leído en voz alta, entonces cuando se escribe se lee, y leer es modificar el texto, ver cómo suena, y cuando se lee como si el texto fuera de otro. Entonces cuando uno lee lo que uno, vamos a llamarlo uno, sería mucho decir uno mismo, ¿vale? Es la producción de la escritura, sería mucho decir, demasiado decir. Pues estamos en la época posterior a Roland Barthes y a Foucault, de la muerte del autor. Entonces, ya han pasado unos años de eso,
y estas expresiones, entre otras cosas, tanto Barthes como Foucault, uno de los referentes claves es Beckett. Son expresiones que, el kilómetro cero de la escritura, etcétera, etcétera, que nacen o emanan de la escritura de vanguardia desde Mallarmé a Beckett, pero Beckett está expresamente citado por esos autores. Entonces, por eso digo que ahí es el desdoblamiento, o sea, el escritor lo que hace es trabajar la imagen que tiene delante, la que le surge, e intentar transcribirla. Entonces es un efecto de transcripción. El escritor como traductor de lo que le viene, trabaja lo que le viene, trabaja el material que tiene en la cabeza. Entonces, aquí, esto es lo que vemos desde el primer párrafo, que ya la primera frase es sumamente, la primera frase que es súper compleja. Entonces, yo en mi traducción, tal como la historia me fue contada, nunca me acerqué al lugar durante las sesiones. Entonces, ya tenemos que la historia fue contada, me fue contada, por lo tanto lo que tengo, lo que decía Miguel Ángel, lo que tengo es una ficción, lo que tengo es un relato de algo, pero un relato de algo que me construye, que habla de mí. Entonces, ahí está la muerte del autor. Pero yo no puedo decir que yo lo he escrito. O sea, la historia me fue contada, la historia es mía, pero al mismo tiempo no lo es. Ya es una historia. Entonces la historia me escribe a mí. Entonces, dice, como la historia me fue contada, nunca me acerqué al lugar durante las sesiones. Ya tenemos una incógnita porque aparece el relato de las sesiones y demás, o sea, de alguien que le cuenta, pero hay el extrañamiento de que él no ha estado ahí. Supuestamente, luego ya aparece, dice, pregunté qué lugar, bla, 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 le describen. Cansado de esta descripción, pregunté qué sesiones, le describen las sesiones. Él dice, espero no haber sido más sensible que el siguiente hombre, pero finalmente tuve que alzar mi mano. Hay unas intervenciones sobre lo que está ocurriendo. Dice, me quedé ahí quieto durante un rato, luego pregunté dónde estuve mientras todo eso se desarrollaba. Entonces le están contando lo que supuestamente dice de él, dice de su propia historia. Entonces empieza la historia de lo de la cabaña, ¿no? Una cabaña que no es descrita, pero donde supuestamente él ha estado. Y entonces supuestamente donde él ha estado, le viene el recuerdo. Entonces ahí aparece toda la parte esa central del recuerdo de la glorieta, de la Summer House. Entonces, que no tiene, o sea, tal como está descrito, no tiene nada de torturante, ¿vale? Porque es una especie de, según yo lo leo, una especie de refugio. Entonces después asimila lo que es la construcción de uno y otro. Lo de los vidrios coloreados y todo eso, como si tuviera la misma estructura, todo igual. Entonces, tenía las mismas 5 paredes de tronco, los mismos vidrios coloreados, igual de diminuta, ¿vale? Todo esto es a partir del relato que le cuentan, porque él no estuvo, o sea, no estuvo allí, pero no se acuerda, vamos. En el centro, frente a los cristales coloreados, había una silla pequeña de mimbre con respaldos, como la silla de la ventana en la glorieta. Me senté ahí, no, aquí yo creo que hay, porque en realidad dice que no le cuentan cómo es el interior. Y entonces yo creo que hay una especie de reconstrucción a partir del recuerdo infantil, hay una recreación de lo que es este lugar nuevo. Entonces, y aparece un relato como si fuera un relato cierto. Me senté allí y entonces aparece es como si el recuerdo hubiera dado vida a un relato actual. O sea, como ahí está trabajando la acción de la memoria con la propia construcción del texto. Y entonces la propia acción de la memoria sobre el texto está construyendo una acción.
Y entonces aparece toda esta parte final, que es la construcción de una acción que se sobrepone, se superpone a la construcción del inicio. Entonces, debieron de ser las 6, las sesiones terminaban puntualmente a esa hora. Dice el que no estuvo, dice, nunca me acerqué al lugar durante las sesiones. Entonces, bueno, él, las sesiones estas, tiene conciencia de ellas desde ese lugar de dentro del bosque, desde esa choza, desde esa cabaña. Y escribe esto, ¿no? Dice, debieron ser, porque después las sesiones terminaban puntualmente porque mientras miraba, una mano aparecía y me extendía una hoja de papel escrita. La tomaba y la leía, luego la rompía en 4 trozos y ponía los pedazos en la mano que esperaba para llevárselos. Un poco después, toda la escena desaparecía. Es alucinante porque pinta lo que hay. Este recuerdo que llega un momento, cuando llega eso, se difumina. Y vuelve al inicio. Para mí esto es el Beckett puro, la repetición, ¿no? Cómo retoman en el momento preciso, tal como la historia me fue contada, el hombre, y aparecen aquí estos detalles sorpresivos que no es de repetición del texto, sino que introduce nueva información y curiosamente no deja introducir nueva información que es un poco difícil saber qué hacer con ella. Tal como la historia me fue contada, el hombre sucumbió al final a su maltrato, aunque lo suficientemente viejo como para morir de muerte natural. Lo he dejado así. Me quedé allí quieto. Esto me ha recordado el cuento ese que escribe Kafka sobre las puertas de la ley. ¿Vale? Tiene un eco a esa fatalidad de las puertas de la ley, todo el cuento ese judío. Me parece que tiene esa contundencia. Aquí Beckett crea el suyo. Me quedé allí quieto un largo rato, incluso de niño era inusualmente quieto y más con el paso de los años, hasta que debió parecer que la historia había terminado. Este es dejarlo como hasta el final. Pero finalmente pregunté si yo sabía exactamente que el hombre, aquí se corta el mismo, me gustaría dar su nombre pero no puedo, ¿qué se le pedía exactamente al hombre? ¿Qué era lo que él no podía o no quería decir? No fue la respuesta. A mí esto me parece como lo de las puertas de la ley. Esto es el Dios maligno, ¿no? No fue la respuesta. Después de cierta vacilación, no. Yo no sabía qué se le podía pedir, qué se le pedía al hombre que dijera con el fin de ser perdonado, pero pero lo habría reconocido de inmediato, sí, de un vistazo, si lo hubiera visto. Yo pienso en la escritura misma, en la imposibilidad de salvar, o sea, uno se intenta salvar mediante la escritura, pero no se puede salvar. Y entonces lo que uno escribe al final es tachado, es roto en 4 pedazos por insuficiente. A mí la referencia que acabo de hacer al cuento de Kafka de las puertas de la ley va en la línea que yo pensaba, porque a mí me ocurrió una cosa, ¿no? La frase del comienzo me pareció importantísima. Fuera de ahí no pillé absolutamente nada y retomé toda la parte final que me ligaba la primera frase con la última. Y lo de la referencia a las puertas de la ley de Kafka me confirma un poco lo que a mí me había sugerido esto, ¿no? Porque yo pensaba dice que la historia me fue contada y dice, nunca me acerqué al lugar durante las reuniones. Es decir, la escritura no llegando
nunca al objeto, al referente, ¿no?, que está ahí y que se supone que la descripción detallada daría buena cuenta de ese objeto que está ahí, ¿no? Y realmente todo el relato hasta el final a mí me parece de una ambigüedad tan absoluta en la que es difícil apresar algo ahí. Digo como lo viví yo. Pero el final decía, ¿qué es lo que el hombre no podía o no quería decir? Es decir, algo, ese hombre es como el que está en las puertas de la ley de Kafka, ¿no? Según entiendo yo que quieres sugerir. Es decir, ese que te está diciendo, si quieres entrar, entra. Tú sabrás si quieres entrar. Pero el tío no se decidía nunca a entrar. Hay algo, hay un enigma ahí que siempre está faltante y que no vas nunca a atrapar, a agarrar, ¿no? Es como, no sé, a mí me está hablando aquí como del proceso de escritura justamente, ¿no? ¿Qué es la escritura? ¿Qué es la literatura? ¿Qué es todo eso? ¿Qué es el arte? ¿No? Es precisamente eso. Una descripción que, en fin, será todo lo detallada que quieras o lo no detallada que quieras, pero que en realidad yo no sé qué objeto puede atrapar, no puede atrapar ningún objeto. A mí es la sugerencia que me dio, porque ya te digo, yo realmente me costó, a mí lo único que tiene un poco de resonancia para mí, ya te digo, son la primera frase y el final. Y luego escucharé nuevamente todo lo que acabas de explicar, que me parece interesante, pero que yo necesito volver a escuchar con más detenimiento. Habría que hacer esto es complicado, ¿no? Pero habría que hacer el ejercicio de ir línea a línea y intentar escuchar estrictamente lo que se dice, ¿vale? Porque el modo de escribir de Beckett es, él describe algo concreto, entonces esto es a veces muy complicado, a veces uno, hasta que no se despoja la mente de determinadas cosas, no lee lo que está. Y es jugar con las piezas estrictas que él está poniendo sobre la mesa. Entonces, porque uno a veces construye con su imaginación, intenta darle sentido. Y el sentido que le da no puede, lo que hace es limar, para darle sentido, deja ya de leer, como si dijéramos asépticamente, el resto, y entonces se pierde, no le encaja su sentido y entonces se desorienta. Entonces es muy difícil leer algunos de los textos de Beckett porque uno no lee lo que está ahí. Esto es como los juegos estos que hay ahora, estos de inteligencia, de cazar algo visualmente, y entonces la mente intenta completar determinadas figuras, de tal manera que uno no se da cuenta de lo que hay. Dices, ¿dónde no está el 9? Entonces, no sé, ¿dónde no está en estos dibujos que hay, por ejemplo, pues todo lleno de 9? Entonces, solamente se ven 9 y te dicen, ¿dónde no está el 9? Entonces, y no lo puedes encontrar porque donde no está el 9, tu mente lo fabrica. Entonces tú no lo ves. ¿Sabes? Porque al final no ves lo que está. Te rellena. Entonces, con los textos a veces pasa eso. Intentas, no soportas el que las cosas no tengan un sentido completo.
¿vale? Entonces no lo soportas y entonces introduces un sentido. El problema es que esto es inevitable. El problema es que cuando introduces ese sentido se vuelve rector hacia el resto del texto. Y entonces, si no vas bien encaminado, ya no lees lo que verdaderamente están diciendo el resto de las frases. Entonces, no deshaces tu error. Pues con Beckett es complicado esto. Por eso, habría que ser estricto en la lectura. Esta es mi idea. Es dar por hecho que cuando dice esto, es la expresión que Beckett ha escogido para decir algo concreto. Entonces, no decir, bueno, aquí esto no tiene importancia. Hay una zona que quisiera consultaros a ver cómo la entendéis, ¿no? Porque eso es hacia el final, ¿no? Bueno, en un texto, a mí me parece el texto muy rico porque se puede elegir como el núcleo principal cosas del principio, como hemos hecho aquí mucho, ¿no? La primera frase o la última o las del medio, porque en las del medio también a mí me fascina lo de la tienda de campaña arrastrándose no sé cuántos yardas, me hace mucha gracia, en fin, y hay muchas cosas muy importantes, ¿no? Pero si yo como escritor tuviera que elegir dónde poner el núcleo fundamental de mi página, esto es una página, pues quizá lo pondría en la última palabra, ¿no? O quizá en la penúltima, ¿no? A mí me parece que la última palabra, que pasándome al inglés, es it, es decir, aquello que al verlo a simple vista ya simplemente, si lo hubiera visto a simple vista, hubiera sabido que... A ver, es que se me ha escapado. ¿Se oye? Sí, perfectamente. Pues si lo hubiera visto a simple vista, hubiera sabido lo que le estaban exigiendo a este hombre y tal, y después del it ese, que yo creo que es donde se une, siguiendo el gráfico ese que habéis dicho de Kafka, que yo también estaba pensando en él, es donde el personaje del que estamos hablando se une con el que narra, se une con el yo, ¿no? O sea, como en el texto de Kafka dice, pero si esta puerta estaba abierta para ti, precisamente, ¿no? Pues ahí yo creo que en el it, es decir, eso que el sujeto el que habla hubiera descubierto lo que el otro no dijo y tenía que haber dicho en una situación que yo creo que es fundamental. Aquello que tenía que decir para que lo perdonaran, ¿no? Claro, yo creo para mí está la clave, toda la clave del hombre, de ese supuesto hombre que al final se funde con él, ¿no? Con el narrador, está en eso de para que lo perdonaran, ¿no? Pero por eso decía al principio que quisiera que me ayudarais un poco en la traducción, porque, a ver, es que, por ejemplo, en el inglés, que, bueno, dice, finalmente pregunté si yo sabía, es también una pregunta de esas cosas de Beckett. Él preguntó si yo sabía, pregunté if I knew, si yo sabía exactamente ese what, ¿qué es? What the man o what the man, porque ahí en los what se hacen un poco, si yo sabía exactamente lo que el hombre, qué exacta respuesta después de algún tiempo. Entonces yo ahí no entiendo ese what the man, si tú puedes traducirlo, ¿cómo se traduciría? Porque tuve mi problema con el what the man, porque yo finalmente os he puesto lo que es cómo lo he traducido yo, os he puesto un PDF en el chat. Sí, ajá. Imagino que se puede bajar o descargar, lo que sea, que es como yo lo he traducido, y ahí el que ese, pues dudé y lo traduje. Primero le puse sin acento, luego le puse acento y finalmente se lo quité. O sea, porque lo dejé como balbuceo. En principio, yo creo que hay fundamento para traducirlo con tilde, ¿sabes? Ese que, porque es la anticipación de las preguntas que él se va a hacer. What exactly? Exactamente. Él se va a hacer unas preguntas y todas las preguntas es
qué se le pedía exactamente al hombre, qué era lo que él podía o no quería decir. Entonces, las dos son preguntas sobre el qué. Pero yo ¿Vale? creo que eso juega con esa ambigüedad, porque empieza con All What the Man y después la interrumpe. Me gustaría decir su nombre, pero no puedo. Lo interrumpe para ya seguir esos otros paralelismos en los cuales ya no sabes qué. Pero finalmente yo le he quitado la tilde porque me ha parecido que la referencia más inmediata era lo que estaba ahí sobre el nombre. Entonces, yo creo que es como el balbuceo, porque ahí hay un balbuceo donde se interrumpe porque este hombre, entonces está como este tipo, ¿sabes? Entonces hay un balbuceo ante no poder decir el nombre. Bueno, antes de continuar, porque sobre cosas de traducción, Eva nos escribe algo que está muy bien. Dice, a propósito, señalaría que sesión, además, sesión además significa reunión, además de reunión significa drinking brunch, que es juerga, y que tent, además de cabaña, es como una carpa. Es otra de las posibles traducciones. En vez de tienda de campaña, carpa. Redonda como algunas Summer House y que puede volarse, efectivamente. Y esto es lo que tú dices de esta imagen que hace, que al principio yo no la entendía, de esto, como este golpe, no me gustaba cómo sonaba en la producción de Milita ahí, este golpe posible dado, no se entiende por qué hace esta comparación de que se le podía dar un golpe y desplazarla no sé cuántos metros tranquilamente y tal. Y yo creo que que pone esto, fíjate, está la referencia esa de que estas tiendas de campaña o carpas pueden volar. Pero yo creo que la referencia ahí es la rigidez, está hablando de la rigidez de los paños y la contundencia de esos paños que no que hacen, o sea, son suficientemente opacos como para que el sonido no venga si alguien gritara desde la cabaña. Entonces, está esta referencia de aislamiento, esta distancia que hay. Es una distancia muy corta, pero dada cómo son los paños de la tienda de campaña en principio y la zona boscosa, sería imposible que un grito fuera escuchado. Y entonces aquí viene esta imagen extraña en la que esta tienda de campaña cobra una especie de solidez. Y esta solidez, una solidez como si le pegara una patada, tú no la bombarías, ¿sabes? Sino que la desplazarías. ¿Vale? Es como si fuera una caja de zapatos. Tú le puedes dar una patada y desplazarla a 10 metros. ¿Vale? Entonces, como si fuera un cuerpo. ¿Sabes? Le sale esta imagen, ¿sabes? Describe esta imagen. Pues, queda inconcluso ahí. O sea, pero es ¿por qué esto es así? No lo sé. Otra historia es, aparte de eso concreto, ¿no? Porque hay muchas cosas que uno se queda diciendo, bueno, puedo entender algo más, llego hasta un punto, pero me doy cuenta de que me falta, de que no llego, ¿cómo se le ocurrió esto? Vale, me falta algo. Pero sí tenemos, o sea, con respecto a lo dicho, lo del cuento de Kafka, yo creo que cada vez tengo más claro que era una referencia que él tenía en la cabeza, con lo cual él estaba jugando con esa historia. Y que además se me ocurre
que es una de las razones por las que empieza así, tal como la historia me fue contada. O sea, que hay una referencia a una historia contada, ¿sabes? Se me ocurre. Con lo cual, a lo mejor hay una pista para, o sea, si quisiéramos hacer un trabajo más serio, coger el texto de Kafka y intentar ver si Beckett ha hecho una versión de él, si lo ha intervenido. Es gracioso ese Puaman que nuestra amiga traductora no lo ha puesto, pobre No lo hombre. puso, Al no lo final, puso. de Puaman. Me hace gracia, yo no sé por qué ni lo que me dice, pero me hace gracia. Me parece tierno eso de Puaman. Yo pensé el cuento, yo partí desde el título así cortado, como que la historia, tal como la historia fue contada, como que uno está siempre pendiente de las historias que se cuentan. Y uno escribe y transcribe en papel o de manera oral las historias que nos son contadas y que nos contamos. A mí me sonó mucho a fábula esto. Yo no lo relacioné con Kafka, ¿no? Pero está bien la idea esa. Pero yo lo relacioné más con la historia de las conversaciones. Y ahora que Eva puso esto, me lo confirmó un poco. No tenía esto del drinking, pero me inclinaría, después de esta intervención de Eva, me inclinaría por una reunión así. Yo pensé primero en algo un poco espiritista, pero no. Me parece que son las historias de borrachos que se cuentan en las tabernas, en los relatos de Samuel Johnson, ¿no? Porque por algo el título es As the Story Was Told, como la historia fue, o tal como se traduce Zacarías, tal como la historia fue contada. Porque me parece que el narrador está metido en eso también, porque en el medio recuerda cosas que le contaron también, ¿no? Es como que está en ese eco de lo que recuerda y de lo que le fue contado. Toda esa especie de amasada, por decir así, ¿no? Como que va a armar una escultura con eso. Otro de los autores de referencia podría ser Flann O'Brien, que tiene determinadas cosas de literatura, escritura como escrita desde un purgatorio, que es muy humorístico y que también pues hay un poco ese trasfondo de que de esa multiplicación de los yoes. En el caso de Flann O'Brien, de una manera siempre humorística, mete la tragedia, la lee desde el humor irlandés, muy puro, pero con estos desdoblamientos donde el escritor puede pasar a ser uno de los protagonistas y luego pasar a ser otra cosa, en fin, este tipo de cosas. Dice algo más, Eva, que mucho, pero podría ser una broma. What the hell, what exactly was required to the man? ¿Qué diablos es lo que se le pide al hombre? Claro, está bueno eso. Es la pregunta, ¿sabes? La pregunta que puede atravesar todas las épocas, ¿no? De Dante para acá. Yo también ahora pienso con todas estas intervenciones, como que en el narrador está esta cuestión del ser requerido, del ser preguntado, de que te pidan, ¿no? Y un tipo que, digamos, este tipo de narrador que a mí se me aparece, es un narrador que está en un café. Ahora me inclino más decididamente por la figura que trajo Eva. Y si algo te molesta es que te requieran. El tipo le gusta estar quieto, recordar, ¿no? Es como una especie de tipo que ve que tiene mucho de eso para mí, ¿no? Como que es una especie de personaje que está en contra de la sociedad. Pero no en términos revolucionarios, que la quiere cambiar, nada de eso, ninguna vulgata de ese tipo. No, me siento acá y no me hinchen las pelotas. Quiero escribir y leer, punto, ¿no? Entonces eso a mí me parece impresionante. Entonces
eso hace que vos te llenes de historia, porque los cafés son eso. Uno está en un café para contar la historia que te contaron, o que se cuenta, ¿no? Porque también por eso me parece que está esa ambigüedad, tal como la historia fue contada, a mí o fue contada, ¿no? Sí, Sí, Loreto. a mí me parece también, en todas estas intervenciones que estáis teniendo, se me van abriendo más entresijos del texto, y lo que se me ocurre es asociarlo con el propio universo de Beckett mismo. Entonces, como hemos hablado cuando habéis hablado de esa tienda, que puede ser un café, que puede ser un refugio, que puede ser un summer house o la jaula, es también algo sin estabilidad, porque habla de unos 4 leños también que se van, y la carpa esta que se vuela. Es decir, que en el fondo no hay un asidero, no hay un espacio, no hay un referente espacial claro, o sea, seguro. Y voy otra vez a lo del texto del Sim, con aquellos 4 lados todos derribados, una especie de ruina, una desestabilización total espacial para figurar esa localización, que puede ser para escribir, como habéis dicho, o como sujeto que está ahí contando algo, ¿no? Pero esa autorreferencialidad a su propio mundo. Sí, no sé. Añade Eva Y es lo que del el resto diurno, que es otro elemento que es como fundamental, porque Estoy en clase. es Muchas gracias. como el sueño, esto es eh, la referencia, como dentro del sueño tenemos ese despliegue de capas y esas referencias a la actualidad. Entonces, tenemos el resto diurno que hace, que moviliza determinadas imágenes del sueño. Pues aquí el resto diurno funciona, no sé, ya haber varias interpretaciones. Pero tenemos por un lado algo de lo actual y el recuerdo o la memoria. Entonces el resto diurno sería esa construcción sobre lo actual, yo lo interpreto así, y con esa interferencia o con esa irrupción de esa imagen infantil, de la memoria. Como las dos cosas entran en cortocircuito, se ponen en comunicación, ponen en comunicación para decir otra cosa, para crear otra cosa distinta, ¿vale? A darle mayor profundidad. En fin, es como en los sueños no hay interpretación que lo cierre. Construimos y no podemos cerrarlo. Es que, como dice Loreto, estoy de acuerdo, la propia condición del escritor, y creo que yo voy descubriendo la Beckett, es la inestabilidad, ¿no? No solo la inestabilidad que crea, sino la propia inestabilidad de un escritor. Un escritor es un ser sensitivo y varía en sus estados de ánimo, sus emociones, y no escribe, literalmente esto lo ha descubierto gran parte la literatura de vanguardia del siglo XX, no hacer literatura, sino escribir el habla, escribir lo que fluye. El que intenta hacer literatura construye algo ficticio, algo que es irreal. Y yo creo que el gran descubrimiento de las vanguardias, la literatura del siglo XX, es eso, inestabilidad de la escritura, el habla. Se escribe hasta donde llega el texto. No hay más, el principio y el final, todo es inacabado. Pero yo quería volver, claro, yo es que lo he interpretado muy trágicamente el texto, porque cuando llegaba el momento que decía, como la historia me fue contada, el hombre sucumbía al final de su maltrato, aunque lo suficientemente viejo, es decir, al final ese estado inestable pues se hunde, ¿no? El maltrato. Y como tú contrapones una infancia feliz del autor en esa glorieta, y luego yo estaba presuponiendo que el autor o el sujeto de este texto había sufrido una experiencia traumática que trata de contar y que al final no cuenta, o que al final no puede contar porque realmente la culpa no se puede liberar.
Hay una culpa que sí, pero hay otra, la culpa es de nacimiento, ¿no? Y el Estado se escribe hasta cierto momento, pero la culpa se va renovando. Nada es cerrado, en ese sentido cerrado. Pues yo creo que él dice, lo podría reconocer, a mí al final me parece, pero cuando dice, no fue la respuesta después de cierta vacilación, no. Yo no sabía qué se le pedía al hombre, que dijera, él no sabía la verdad, nunca se sabe la verdad. ¿Quién sabe la verdad? Con el fin de ser perdonado. Y esto yo lo enlazaba con lo que había estado viendo de Foucault, como desde el siglo XIII la sociedad occidental es una sociedad confesional que era perdonada. Los cristianos eran perdonados cuando se arrodillaban y emitían sus culpas y eran redimidos. Pero parece que esto, aunque siga la sociedad confesional, en la sociedad europea sea una sociedad occidental, sea confesional, pues parece que la culpa es irredimible. Es una culpa. Entonces, él sabe, dice, pero podría haberlo reconocido enseguida si a simple vista si lo hubiera visto. Lo puedo saber, puedo conocerlo, pero no este malestar o esta inestabilidad que tengo dentro, que tiene dentro, ese no querer saber cuando le da la hoja y le hace trozos, pues realmente es que no sabe. El sentido final nunca existe. Es todo inacabado, ¿no? Creo, vamos. Pero bueno, es que es tan complejo el texto que yo tampoco... No de tantas interpretaciones que uno se va por las ramas y luego ve otras contando sentido común, pues no sé. Dices de la infancia, vamos, de hecho, es por matizarlo solo. Yo creo que el recuerdo ese es un recuerdo feliz. Teresa nos dice que el texto que es difícil. Os decía que para mí el recuerdo ese es un recuerdo feliz de Beckett, al menos en la línea S de texto calmante. Dice Teresa, dice, por añadir algo, me llama la atención la última frase que me recuerda a cuando el apóstol Tomás, después de meter la mano en la llaga, se cree la resurrección de Jesús. O sea, como si si lo veo, lo creo. Ahí ese reconocimiento con el que el texto acaba. Sí, está muy bien traído. Ahí es un poco sorprendente, ¿no? Porque deja la puerta ahí abierta como si realmente pudiera haber el reconocimiento de algo que fuera salvador, pero que no vino. Sí. Yo creo que ahí Beckett está dialogando con algo y no lo pillo muy bien, ¿sabes? Si realmente es el texto de Kafka o también son otras referencias. Hay algo, a mí por ejemplo, hay algo que se me escapa ahí. Con respecto a la culpa, esta relación con la religión, para mí es como una construcción, o sea, culpa y perdón, etcétera, serían como construcciones de lo que no puede ser, de eso que los humanos no podemos acceder a solucionar de lo interno de nosotros mismos, ¿no? de nuestras pulsiones, de nuestros afectos. Entonces, bueno, una traducción posible es la culpa. Entonces, la culpa es la traducción que ofrece la religión, la culpa. No sería la única traducción posible, pero son en ese sentido de lo no asimilable. Entonces, una manera de leer lo no asimilable para uno mismo es la producción de culpa. Entonces, uno no lo puede, intenta luchar para no tener eso, intenta edificar un lugar, una posibilidad de acción que le salvara de la culpa. Entonces la historia del perdón es colocar una figura de como el humano no puede salir de la culpa,
pues creo una figura que sí me sacaría de la culpa, que sí crearía un relato que unificara, un relato que totalizara la experiencia humana. Entonces, para totalizar la experiencia humana, el relato tiene que estar construido desde el exterior. O sea, tiene que ser la mano de Dios quien escriba el relato. Y entonces así hay un origen y un fin de la culpa. Entonces, tanto el origen como el fin de la culpa, en el relato cristiano el origen es en el hombre, pero es un relato divino, ¿vale? Entonces, digamos que ahí es como la escritura, la historia puede ser contada desde fuera, desde lo divino, y desde lo divino le damos nombres. Entonces, damos nombre de la culpa, nombre... ¿vale? Pero todo eso no deja de ser, o sea, si hacemos como una especie de análisis estructural, no, Foucault lo haría un poco de otra manera, pero siguiendo un poco esa línea, no deja de ser una manera de representarnos lo irrepresentable. Entonces, y ese encuentro con lo irrepresentable, una manera de decir, por ejemplo, es lo que tú decías, nacemos con la culpa. Entonces, bueno, nacemos con la imposibilidad de un relato cerrado, que pueda, donde podamos asumir o asimilar nuestras expresiones, nuestras historias y tal. Bien, pues es lo mismo el lenguaje. O sea, nacemos con una separación entre, por seguir con Foucault, entre las palabras y las cosas. Bien, no estamos en la escala divina, estamos en la escala humana donde la perfección no existe. Bueno, pero no sé si me estoy saliendo un poco de la línea del texto, ¿no? Igual que las primeras palabras de un relato son importantes, también la última lo es, ¿no? Y a mí me viene a la cabeza rápidamente Fernando Pessoa, porque ayer lo comentaba con Hugo, que nos vimos y lo comentaba con Hugo, es decir, dice, podría haberlo reconocido enseguida, sí. O sea, podría haberlo reconocido enseguida a simple vista, si lo hubiera visto. ¿Cuáles son las palabras de Pessoa? Las palabras de Pessoa son, si existiese la verdad, la veríamos. Y tratar de comprender es menos que ser hombres, porque ser hombres es saber que no se puede comprender. Y es decir, a mí me parece, este hombre me parece una figura totalmente simbólica aquí, ¿no? Que tiene que ver precisamente con ese personaje que él no podía o no quería decir. Es decir, no lo sabemos. No podía o no quería decir, pero de alguna forma situamos la posibilidad de saber en este personaje, ¿no? Y la culpa, efectivamente, a mí me parece referida a que el hecho de conocer, de no conocer esa verdad, ¿no? Eso que si lo hubiéramos visto lo reconoceríamos enseguida, eso es lo que nos llena de alguna forma de una culpa primaria, ¿no? Primaria. Entonces, en fin, el asunto es esto, no hay posibilidad de verlo. Es decir, lo reconocería si lo viera, pero es que no hay posibilidad de verlo. Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, creo que coincide con ese análisis, como si dijéramos estructural. Si lo viéramos, si pensamos en los relatos míticos, si lo viéramos seríamos cegados. Claro, el fulgor nos cegaría. Entonces sí, lo reconoceríamos de esa manera. Esto está muy bien, porque María Zambrano, en uno de sus poemas, me parece que habla de que ese momento de éxtasis, ¿no? En que parece revelársenos la verdad, ese momento tendría tal luz que nos dañaría las pupilas. Es decir, nos dañaría las pupilas, seguiríamos sin poder verlo. Es decir, ese destello, que si lo viéramos seguiríamos sin verlo. Es decir, no sé cómo expresarlo, ¿no? Pero es así, ¿no? Si lo viéramos. A mí esta frase final
me parece extraordinario. Si lo hubiera visto, si lo hubiera visto, pero es que no lo vas a ver. Y tratas de expresarlo en la medida en que el lenguaje te permite poner palabras, pero unas palabras que tampoco alcanzan para Es decirlo, ¿no? la definición del arte que en un momento determinado dio Beckett, esa elección entre lo suficiente, lo que no llega, pues hay que elegir siempre, el arte se trata de esa elección imposible entre opciones, elegir la menos insuficiente de las opciones posibles, la menos insatisfactoria, dice. Todas las opciones son insatisfactorias. El arte se trata de elegir la menos insatisfactoria. Muy bien. Pero la exigencia es, aquí está en el lado protestante, la exigencia es infinita. La menos, o sea, ¿cómo se da con la menos insatisfactoria? ¿Vale? Porque parecería que nos ha liberado diciendo eso. La menos insatisfactoria, como la perfecta no existe, de acuerdo. Hay que escoger la menos insatisfactoria. Vale, pero la menos insatisfactoria se convierte en otro absoluto. ¿En otro? En otro absoluto. Porque esa es verdaderamente la menos insatisfactoria. No habría otra un poquitín mejor. Claro. Pues se convierte en una lucha imposible. Ahí está la referencia protestante. O sea, quieres decir que esta es la menos insatisfactoria es un absoluto, quieres decir, ¿no? Que se puede tomar como eso. Claro, lo que pasa es que ciertamente hay que elegir. Y entonces, como tienes que elegir, ¿sabes? Al final, como lo que contabais al principio, lo de las traducciones y la traducción de Sin y tal, que recordaba Loreto en conversación con Ciorani. ¿Sabes? Al final tener que elegir y entonces no haber ninguna que fuera satisfactoria. Entonces todas fallan, entonces no hay un nombre realmente, no hay un sustantivo que dé con el lessness inglés. Entonces, pero hay que elegir una. Claro. Entonces, eso se ve muy bien cuando hay una escritura que el escritor, yo lo leí muchas veces en muchos libros, ¿no? Y bueno, la experiencia propia también, yo no soy escritor, pero tengo la experiencia de escribir algo y nunca uno acaba de dar por definitivo un escrito. Siempre vas a revisión. Es decir, nunca hay un escrito que sea definitivo, ¿no? Hay una cosa. Sí, Julio. No, una cosa. Creo que Miguel Ángel, con una sencillez absoluta, ha dado en el clavo de la cuestión, ¿no? Y que puede ser entretenido, o como esto está grabado, volver a escuchar la intervención de Miguel Ángel y tal como lo ha planteado, ¿no? O sea, es importante las primeras palabras de un relato, de una historia, y también es muy importante las últimas, ¿no? Yo lo tenía subrayado así, ¿no? Y es eso. Entonces, una reflexión sobre esto, ¿no? No una reflexión, vamos a hacer una corta y pega, o mejor vamos a leer, cortamos y volvemos a leer, ¿no? El texto empieza, como la historia me fue contada, nunca me acerqué al lugar durante las reuniones. O sea, como la historia me fue contada, no fue necesario que yo me acercara al lugar de las reuniones. Ya me la han contado, ¿no? Y si vamos al final, desde el principio, si vamos al final, pero podría haberlo reconocido enseguida. Sí, a simple vista, si lo hubiera visto. O sea, en la sencillez, si lo ha explicado Miguel Ángel, pues igual sobra todo lo demás, ¿no? O sea, no es necesario estar en un sitio para conocerlo. Y sí que podemos hacer, pues es eso, no es necesario estar en un sitio para conocerlo, no es necesario tener la certeza de algo, ¿no? Pero lo podríamos reconocer a simple vista, ¿no?
si fuéramos capaces de verlo. Es un poco, pues eso, de la verdad, ¿no? Me recuerda un poco siempre lo de Aletheia, ¿no? O sea, es algo, como bien has dicho, ¿no? En la intervención, refiriéndose a María Zambrano. Si tú vieras la verdad, no podrías soportarla, te cegaría, ¿no? Y eso está continuamente en todos los mitos. Ahí, ¿no? Entonces, muy bien, Miguel Ángel, es que me ha dejado sorprendidísimo, ¿no? Porque es la primera línea y la última. Y todo lo demás es interpretación. Bueno, si queréis, vamos cerrando un poco la reunión de hoy, que es inacabable el texto de Beckett como todos, pero quería además comentaros algo, porque a propósito de las reuniones, preguntaros, porque seguimos online, por una parte es cómodo seguir online, pero por otra os quería preguntar, dejar abierta la pregunta para que lo pensarais. Si no sería lógico, qué opina cada cual, volver en un momento determinado a lo presencial. Entonces, ¿cuándo podríamos volver? Desde un punto de vista, porque en principio está lo que serían los puntos de vista sanitarios, digamos, luego está el que nos acostumbramos a hacer una cosa y ya tenemos una inercia, entonces la inercia de hacerlo así desde casa, pero también es cierto lo que nos perdemos con la no presencialidad. Entonces, bueno, yo creo que desde el punto de vista sanitario, pues una vez que estamos todos, creo, más o menos vacunados, todos los que quieren estarlo lo están desde hace tiempo, bueno, se abre la posibilidad de poder compartir mucho más, dado que en principio el peligro se reduce al menos bastante. Pues, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, por mí volvemos a lo presencial cuando se pueda, porque nos perdemos mucho, la verdad. Y es verdad que... perdemos el encuentro y nos perdemos luego las cañas que subimos tomar, etcétera, etcétera, ¿no? Eso. La frecuencia que sea, mantener la misma frecuencia de ahora, lo que sea. Si lo digo, si lo podéis pensar, tenemos el espacio de cruce. Los que estamos aquí todos podemos estar en Madrid, ¿no? En presencial, ¿no? Creo que sí. O sea, a veces tenemos Susana de Buenos Aires, pero hoy no podía estar, pero la gran mayoría sí. Y soy consciente de que hay gente que no viene online porque es online. Y que eso, sí iría. Eso es importante. La presencia de Isidro, ¿no? Claro. Tenemos a Isidro y Isidro, obvio. Y aparte de Isidro, alguno más, ¿sabes? Y tenemos otro compañero, Fidel, que tampoco, que online no, pues prefiere no hacerlo, pero que sí volvería. Pues bueno, tenemos abierta esa posibilidad. Entonces, bueno, si queréis, o bien ahora o bien por correo, ¿sabes? Me podéis decir vuestras opiniones. El problema de preguntar, de hacer yo, prefería preguntarlo en esta reunión, ¿vale? Con vosotros presentes online, porque sois los que Eva nos manda recuerdos y nos alegramos mucho de tu participación, Eva, siempre tan rica. Os lo quería preguntar a vosotros, en vez de enviar un correo genérico, pero en el correo hay mucha gente que no viene y que además a veces hay gente que no viene nunca y le preguntas así y te contesta cuando no vienen, ¿sabes? Entonces dices, bueno, pues si no vas a venir, ¿qué más te da? O sea, entonces, vosotros que sois los que tenéis la frecuencia de venir, la mayoría, pues es sobre todo vuestra opinión la que más me interesa.
Yo Sí, ya la- yo yo ya la he creo dicho. que efectivamente... Ay, perdón. Ujú. No, dilo, Eto. No, que yo ya la he dicho, que yo estoy totalmente por. O sea, Ujú. que volvamos a presenciar. Sí, yo estoy también porque volvamos a presenciar, ¿eh? Yo al principio era de los que más miedo tenía con todo esto, por circunstancias y demás, ¿no? Pero yo creo que, dadas las circunstancias ahora mismo, realmente, sí que podríamos volver, ¿no? Y bueno, luego lo de las cañas, hay quien se queda, hay quien no se queda y tal, ¿no? Pero Ah, también hay Efectivamente. una cuestión básica, ¿no? Y es que aquí apagas el ordenador y no hay ni cañas ni nada, ¿no? O sea, entonces, no vamos a perder nada, ¿no? En cualquier caso podemos ganar, ¿no? Si nos vemos. Bueno, yo lo dejo para si quien quiera No, yo lo que escribirme. queráis también. Mm. Yo de acuerdo que sea presencial. Mejor, más directo, creo, pero bueno. Hoy, por favor, ¿dónde os reunís normalmente? Es que yo nunca me he reunido presencialmente con vosotros, ni sé si es las mismas horas o más tarde, porque aunque yo no estoy en Madrid, pero sí que podría estar, si, bueno, por ejemplo, si es los viernes, pues un Serían viernes los- cada mes. Sería igual, los viernes, un viernes cada mes, un poquitín, o sea, lo hacemos antes online, presencial sería un poco más tarde. Antes teníamos la hora de las 7, ¿vale? Entonces sería sobre esa hora, o las 7 o las 6. A las 7:30 teníamos, 7:30. a las 7. Sí, empezamos a Sí. las 7:30 como el grupo de team, luego lo pasamos a las 7. Yo incluso quizás lo adelantaría un poco, porque en invierno es muy tarde, entonces a lo mejor 6, 6:30, ¿sabes? En fin, se abre la posibilidad. Luego hay otras cosas que también nos quería preguntar de orientación para este año, de abrir, que lo hablamos con Hugo la última vez, de abrir a la posibilidad de comentar no solamente textos escritos de Beckett, sino textos escritos sobre Beckett de otros autores, testimonios, hay cosas que se han escrito de Beckett que son muy, muy bonitas, y entonces pues poder introducir también estos textos. En fin, bueno, hay muchas cosas por delante, pero bueno, lo primero sería esto. Entonces, bueno, yo lo voy a pensar y estoy abierto, como os decía, a que me enviéis mensajes y tal. También a mí se me ocurrió, pues porque Cruce creo que da suficiente, ahí pues otra pregunta sería por estar en interior con o sin mascarilla. Yo creo que en este momento, si la cosa no se tuerce, a lo mejor se podría ya empezar a estar sin mascarilla. No lo digo como algo cerrado, pero lo digo como algo deseable. Yo estoy ya deseando poder estar en espacios no apelotonados, ¿vale? Con una distancia, pero sin mascarilla. En fin, es irlo pensando. Esto es variable y hay muchas opiniones y demás. Si hay problemas, lo hacemos con mascarilla, ya veremos. Pero en algún momento nos tendremos que, o sea, algo del virus va a estar ahí, como la gripe, como las demás cosas, ¿no? Y llega un momento en el que si estamos vacunados, el sistema inmunitario no lo podemos poner en reserva y que no funcione para nada. El sistema inmunitario lo lógico es que siga funcionando porque si no es opinión incluso de los médicos, ¿sabes? Es una opinión dividida, pero hay muchos médicos que piensan ¿qué pasa? Es que ahora nos van a vacunar de todo, entonces vamos a salir asépticos de por vida con mascarilla para no coger constipados o lo que sea, porque nos podrían vacunar de esto y del otro. Entonces, está bien que el sistema inmunológico, en general, para los que pueden, ¿sabes? Se ejercite, porque si no nos debilitamos también. O sea que... Zacarías, expresado así me das mucho ánimo. La verdad, porque suena bien.
Bueno, yo os puedo decir que en algunas clases ya estamos, aunque estemos con distancia, las personas eligen si quieren estar con mascarilla o no. Y Claro. bueno, y hasta ahora es que la verdad te empiezas a liberar un poco la línea de lo que dice Zacarías, ¿no? De todo esto, porque si no, bueno, que tenemos también que pensar que nuestros cuerpos están también preparados para, no sé, para tenerse, ¿no? Y bueno, que a lo mejor sí que ha llegado el momento un poco de, por lo menos, de ir probando y cada uno a su ritmo, ¿no? Siempre que los demás o las demás, vamos, se sientan con comodidad para estar compartiendo así. Aunque, bueno, no sé. Dejamos el debate abierto para ir introduciendo, ¿sabes? Entonces, en principio, no sé qué os parece, también decírmelo por correos en la próxima convocatoria online, la próxima convocatoria ya físicamente allí, dejar las primeras convocatorias y tener la mente puesta desde el año que viene. Yo lo dejo abierto, ¿vale? Entonces, probar cuándo, probar en diciembre, probar en noviembre, lo dejo abierto. Según reciba comunicaciones, pues a lo mejor os escribo correo de convocatoria y os dejo sin Zoom. ya veremos. Lo dejamos abierto. Bueno, Muy bien. te vamos escribiendo. Lo vamos pensando, ¿vale? Vale. Muy bien. Bueno, pues nada, abrazos a chicos. todos Y Bueno, la abrazo a próxima todos. lectura, Abrazo. bueno, la próxima lectura ya nos dirás, ¿no? Vale, no os he pedido opinión, si queríais si habéis pensado en algo concreto, ¿sabes? Porque también últimamente oímos peticiones, ¿sabes? Que si hay peticiones, a veces las atendemos, no dictamos. Desde el Secretariado General atendemos las peticiones del pueblo. Muy bien. Venga, pues abrazos para todos y nos vemos. Chao, abrazo a Adiós. todos. Una alegría volver a vernos. Gracias. Alegría. Igualmente. Hasta luego. Adiós.